Link TV, connecting you to the world. Link TV is viewer supported. Watch more at linktv.org. The following program is an original production of Link TV. For more information or to share your thoughts, visit linktv.org. Latin Pulse takes you to the jungle, on the banks of stinking oil pits where native peoples are holding court with Chevron for intentionally polluting the Amazon rainforest. We interviewed Joe Berlinger, the director of Crude and Amazon Watch, about the worst environmental destruction since Chernobyl. Next on Latin Pulse. La devastación ecológica que he presenciado hoy día es de proporciones inimaginables, de proporciones apocalípticas. Me sacaron un tumor canceroso. Y más adelante también me operaron del útero. No hay reparación, como ellos dicen, que hemos reparado. It's pretty much the worst environmental destruction, oil-related environmental destruction in history. Se actuó con actitud realmente racista. Se protegió al pueblo norteamericano, se protegió sus intereses, pero jamás se protegió al pueblo y a la biodiversidad que aquí existió, señor presidente. Eso no es verdad. Jamás se ha demostrado en ninguna forma ese supuesto proceder. In the Ecuadorian Amazon, 30,000 Indians from several indigenous tribes are taking Chevron to court. 50 years ago, these tribes fished and hunted in regions largely uninterrupted by the Western world. Some of these tribes now near extinction. Some now beg, some eat from tuna cans, and some visit Western cancer doctors, but none are the same. For this abuse, they won a $27.3 billion cleanup, and it appears Chevron will lose the case. This is a very clear, cut and dry case of environmental destruction. We're talking about 18 billion barrels of toxic wastewater deliberately dumped into the environment where people were living up until 1992. I've been there myself, but you don't see 18 billion gallons at one time. You can't even fathom what that really is and what that really means. So this is the first time in history anyone's ever going to try to clean up something of that immense size. All the facilities in the region had been built and operated by Texaco up to that time. So when Ecuador took over, they took over the system that Texaco left them. And initially, that system was designed to not re-inject foundation waters. And when you drill for crude oil, you extract toxic foundation waters. Typically, the practice at the time and for many years before was to store those in safe, protected tanks, and then once the crude has been removed, re-inject them into the ground. The California-based company secured nearly $24 billion in profits in 2008 alone, yet it has plainly said it will not pay for the cleanup. Chevron bought and merged with Texaco in 2000. The company presents a summary of its case in this PR piece. More than 40 years ago, Texaco, subsequently acquired by Chevron, did help the Ecuadorian government discover oil, and it was a partner with Ecuador in oil production. But by 1977, Ecuador was already the majority partner. As it prepared to leave Ecuador in the 1990s, Texaco spent $40 million in a government-supervised cleanup of its share of the partnership and turned over all oil operations to Ecuador. Afterward, the government of Ecuador formally released Texaco from any responsibility, past, present, or future, arising from its prior operations. So why would the trial lawyers go after Chevron? One Wall Street Journal columnist says the answer is simple, because Chevron is where the money is. He called the lawsuit an Amazonian swindle. He's right, and Chevron will defend itself. Here's Pablo Fajardo, the lead attorney for the indigenous tribes, delivering an argument at a field inspection for the trial. No puede decir entonces que no conocía, que aquí no habían leyes. Sencillamente, en Estados Unidos operaba de una forma, porque a la vez que operaba aquí en Ecuador, también operaba en California, en Texas. Y allá sí usaba otras metodologías, otras técnicas menos contaminantes. ¿Por qué acá no? Porque sencillamente eran pueblos indígenas. Porque eran pueblos que para ellos no existieron jamás.
Documentary filmmaker Joe Berlinger portrays the case in his new film, Crude, which opened in the fall of 2009. Here is the opening scene. Ingi ma bana he chua ta company bana he chu ingi habana he phatsu thave ku nyung bangi pahi fa sama ta ye pisa ya ta ka phami phu chu si phangi ingi fiesta ba ku ma upoi pa ingi khutsu pangi se thapanya te su pha sama ha nyon da gi sha phambi nya gi se thapai chu ha chi za fa pa pha ke I anga ka chu ne Pano enga kwetangi kombe Tapenga kwa pasi kombe Kwa pane nyanda nyojoi kutu Pako ingi antiande ku Nyambe ya po eno nyingi Ante po jo tenendangi Rande kapapa jo Seyo bengi jo joya Hanyanda nyanda kombe Ke kota nyanda nyanda The reason I made the film is it occurred to me that white people have treated indigenous people abysmally for the last 700 years, from the Spanish conquistadores to how we started our own country here in the United States. We've wiped out the indigenous population. And what multinational corporations do, particularly in the extractive industries in the third world, in places like the rainforests of Ecuador, to me, is just the modern day continuation of this terrible treatment of indigenous people. We are eradicating the very people who we should be cherishing. We're at a very unique time in our history where we all are very aware of the environment being out of balance, where we're very aware that we need to figure out how to live in harmony with nature. At this very time, we should be cherishing the people and harvesting the knowledge of people who know how to tread lightly upon the earth, which are the indigenous people. And yet, we have been engaged in a cultural genocide of these people for the last 6 centuries. Amazon Watch interviewed Sequoia tribe leader Humberto Piaguaje. Como indígenas hemos considerado la selva, por ejemplo, como una farmacia, porque traemos desde ahí todo lo que es plantas medicinales. Igual nosotros creemos que es nuestra escuela, porque creemos de que desde allí nacen nuestras sabidurías. Por eso hemos preparado, aunque no estamos leyendo los libros, pero nuestros antepasados ya sabían predecir lo que va a dar. O sea, esa sabiduría es adoptada desde la naturaleza. Y creemos también de que es nuestro mercado, porque allí encontramos todo lo que queremos. Si queremos nosotros coger, por ejemplo, animal, cazamos porque es nuestro mercado. Si queremos coger alguna fruta, nos vamos a la selva porque creemos que es nuestro mercado. Si queremos coger algún pez, nos vamos a la selva, cogemos, pero no para negociar o para venderla, sino más bien para el sustento diario de cada familia. Y eso fue los impactos que realmente nosotros tuvimos, el impacto sobre todo de un mundo muy diferente a otro mundo muy diferente, sobre todo mundo maquinaria, diríamos, y luego el mundo de la contaminación, es decir, todo eso han dañado los ríos, donde que únicamente son fuentes de sobrevivencias diarias de las nacionalidades indígenas, porque nosotros no tenemos agua potable. Además de lo que nos dañan el medio ambiente, también nos dañan sobre todo lo que es nuestra cultural, nuestra filosofía cultural, nuestra cosmovisión indígena. This involves more than pollution. It's a continuum of 500 years of colonization. Just as avarice for gold drove the Spanish incursion to the Americas in the 1500s, the modern avarice for oil and other resources pushes into the Amazon. And like the Spanish who sent their priests to convert and pacify the natives, U.S. missionaries, most from Oklahoma, began settling the tribes of the Ecuadorian rainforest in the 1950s. The oil towns Texaco set up for its operations introduced the blights of prostitution, violence, and the black smoke of burning oil. This is in keeping with a deep tradition. Latin American economies dependent on and organized around resource extraction. Here's a clip from Trinkets and Beads, a documentary on oil extraction by a different consortium on Waorani territory.
Toda cosa es aquí. Aquí más tranquilo, todo un poco decir. No he oído más que todo. Ahí, leña, poner ahí todo lado. O sea, la historia no está escrita, pero parece que, o sea, comenzó la evangelización de los guaraníes por Raquel Sen, por medio de la Shell, la compañía Shell. Luego siguió con la Texaco, por medio de sus misioneros, llevar a todos los guaraníes a una reservación que está en la zona de Toñampari. Entonces quedaba toda la zona libre para la entrada de Texaco. Los guaraníes siempre han luchado contra las compañías. Yo llevo 20 años aquí y he entrado 3 veces a rescatar cuerpos muertos de trabajadores. Entonces ellos chocan con la compañía y retroceden. Para evitar esto, para que no hubiera una masacre entre la compañía y los indios, Monseñor Alejandro Lavaca se adelantó. O sea, entró antes de tiempo, entró antes de establecer el contacto. Y claro, pues los indígenas reaccionaron normalmente a todo que introduce en su tierra sin una preparación, pues lo mataron, al instante lo mataron. Y todavía ese grupo no está en contacto. Han dicho misioneros, nosotros hemos civilizado a ellos, hemos tenido contacto, entonces tanto por cientos, entonces yo puedo negociar con ellos para que no muera, para controlar bien Guaurani, entonces para que la compañía no dañe. Ya con el tiempo hicieron un tubo que hay un drenaje que cae a uno, pero había bastantes pesos. Texaco respetaba la vida ecuatoriana, al igual que respetaba la vida norteamericana. Creemos que no. Texaco en el Ecuador, 64 al 92. Piscinas tóxicas, aproximadamente 1000. En Estados Unidos, donde ella operaba, 0 piscinas tóxicas. Aguas de formación arrojadas donde vive la gente, donde estaban los pueblos indígenas. 18 billones de galones de agua de formación. En Estados Unidos, 0 galones de agua de formación. Jamás se ha demostrado en ninguna forma ese supuesto proceder. No es sino parte de la campaña propagandística y de desprestigio que irresponsablemente los actores han manejado en este juicio en contra de la compañía. Texaco started exploiting Ecuador's territory when a cabal of military officers ran the country, their power largely secured for them by the CIA. The indigenous people were not even recognized as full citizens then, nor consulted before their lands trampled. Y decimos nosotros con la plata que van a reparar, pero yo creo que nunca se va a reparar lo que era anteriormente como naturalmente lo que era antes. Entonces, pero sí queremos que eso se reinyecte, que se adecue, por lo menos que se haga una limpieza, diríamos nosotros, limpieza como decimos, abonarse, bañarse, lo que es, pero internamente ya no se va a dar revestir nuevamente con árboles tal como estaba antes. Eso es difícil, pero para nosotros, por eso existe, al tumbar un árbol significa matar a otra persona más. Y si matamos un árbol grande significa un abuelo grande que ha vivido mucho tiempo, estamos matándolo. Se iba el río, bajaba cuando llovía, entonces iba más y más, así iba, cavando el río, y los matando pescado, animal, todo tipo mariposa, yo ahí conocí, me daba cuenta, entonces después yo me sentí
pensé yo, mi idea, entonces tengo que hacer el pueblo ahora y parar de respetar, porque si no, antes que viene el problema de muchas cosas de compañía tiene, no solo petróleo, pero hay muchos, fabrican muchos, ahí viene colonos, un poco de problema, ¿no? Entonces, como decir, carro también problema, entonces, ese ya me daba cuenta, entonces después población ahora avisé para que a ustedes que conozcan, y ese podemos defender. I think somewhere intellectually we all know that we have an impact on other people around the world, that what we do here affects others, but it's the first time I emotionally really felt it. And Americans are addicted to consumerism. I mean, we are rapacious in our desire to have things and to consume things and to acquire things. And it's seeing the impact that it had on these people who require very little, who are satisfied by having a light interaction with nature. It really made me realize that, you know, when I go to fill up my gas tank with cheap and abundant gasoline, in this country, someone is paying a price for that, and that we need to be much more aware of our consumption habits, and that it's not, the world is not just about us. Other people pay a price for our addiction to things. Yo me llamo Emergildo Criollo, soy nacionalidad cofán, vivo aquí en comunidad cofán Dureno. Nací año 1959. Venía tremendo sonido en el aire. Hemos visto que viene helicóptero, pero no sabemos qué helicóptero era, no sabemos cómo se llama este animal. Después de 3 meses empezó más sonidos o más ruidos día y noche. Y la gente, y nosotros pensábamos que ¿qué suena así? Después de 6 meses ya hemos visto derrame de petróleo, donde nosotros justo vivimos, hay un esterito que pasa en Río Guarico. Ahí salió un derrame de petróleo. Totalmente grosor de casi, no sé, 3 centímetros de grosor de derrame de petróleo. Agua es la vida principal de las nacionalidades cofanes, porque los cofanes siempre utilizamos agua del río. A mí me afectó totalmente mal porque perdí 2 mis hijos. Primer hijo, después de nacer, pasó 6 meses y no desarrolla. El segundo hijo, un día estamos caminando a la playa y el río estaba con petróleo, el niño bañaba, tomaba agua y después llegar a la casa tarde y empezó a vomitar con sangre. Y no duró 24 horas, solamente un día empezó desde las 10 de la mañana y al siguiente día a las 2 de la tarde falleció totalmente. Ellos llegan y hace derrame de petróleo, contamina al río y por eso mis hijos murieron. Miguel San Sebastián is a Spanish epidemiologist. Encontramos que en los cantones expuestos el riesgo de padecer cáncer era en hombres 1,4 veces mayor, esto significa 40% más. En las mujeres encontramos un riesgo de padecer cáncer en los cantones expuestos 1,6 veces más que en los cantones no expuestos. Esto significa un 60%. Pues francamente que yo estaba bien mal. Yo ya me mandaron a la casa porque no tenía cura. Y
dando gracias a Dios, sí me curé. Aquí con unos remedios vegetales que me dieron, me curé. Pero yo quedé en la calle, yo no quedé sin nada. Hasta la cabecita tiene, ¿no? Sí. Mamita, ya. Y le bañe con agua cocinada, mija. Y le bañe con eso, mija. Esto es fatal, estos guaguas no duermen con esto, ¿no es cierto? Mírele la espaldita, boca abajo, mija. Es muy frecuente esto. ¿Ya? No tiene ni un mes todavía, 20 días. De 20 niños que nacen, a 15, 16 niños les da esto. Pero conforme van consumiendo el agua, parece que los niños van apareciendo con este problema de piel. We do know that skin rashes are certainly an issue in the region. We believe those are due to the fact that there is no sewage treatment anywhere in the area. There is an enormous number of fecal bacteria in the water. This is not good water to drink or to bathe in, but for the most part, it has nothing to do with oil. It has to do with poor sanitation. The film does not really take a position in the lawsuit. I am not smart enough to tell you who should prevail in this lawsuit. I am not a judge or a lawyer or a scientist. You know, I can't tell you whether or not Chevron has wrapped itself up in enough legal arguments to prevail in the lawsuit, because for me it's a much larger issue. There's no moral justification for what was done originally. There's no moral justification for this area to have been opened up for oil exploration without taking the local population into account. If they have gotten the permission of the government, or if Chevron has gotten releases, it's up to somebody else to decide if they are responsible from a legal standpoint. But you don't go into this pristine rainforest environment and release toxins into the drinking water, into the environment where people have lived in harmony with nature for millennia. I mean, that's kind of the larger message of the film. The issue of extracting resources from areas that are not only inhabited by indigenous people, but are also areas that need to be protected environmentally, because all of us depend upon the rainforest, is another issue. And there are both domestic and international methods to protect from that. Most importantly, the UN recognizes that indigenous people have the right to free, prior, and informed consent before anyone comes into their territory to extract resources. That includes their own government. Indigenous groups blocked the Pan American Highway in protest at the beginning of October, objecting to proposed laws on water and mining developments in the region. The government sent police to the scene, and clashes left 3 protesters dead and several police injured. Later, the government and the indigenous movement reached an agreement. Algunos acuerdos que están y otros que por vía decreto se va a institucionar el diálogo, permite primero la profundización de cambio y un revés total para la derecha, para los desestabilizadores de la democracia aquí en el Ecuador, porque el movimiento indígena del Ecuador continuará con el proceso de cambio y junto a los ecuatorianos y ecuatorianas. Este es un gobierno de ustedes. Este palacio es la casa de ustedes. Que quede bien claro. The laws are beginning to change. Ecuador ratified a new constitution under Rafael Correa in 2008, giving rights to nature and defining the goal of development to be well-being.
part of the Constitution. It's the first one in the world that has built into it the rights of nature. So instead of someone having to advocate on behalf of a park or an area or some environmental resource, it's accepted that there are inherent rights in that resource of its own, that the Amazon, for example, in Ecuador, has a right to protect itself. And that's brand new, and it's now being looked at by a lot of other countries who are considering that similar type of either change to their constitution or legal precedent. And we haven't seen, it's just happened several months ago, so it hasn't affected this case yet. It hasn't changed anything that's happening in this civil suit, because this is a civil lawsuit. It's not the government of Ecuador involved in any way. Nature has new rights under the Constitution, but a full 2/3 of the Ecuadorian rainforest is sliced up into oil blocks, and there is a new mining law. The Constitution also does not require community consent before exploiting these lands. Sara Latorre of the Institute of Ecological and Political Economy in Spain spoke with us about Ecuador's 2 mines on development. Lo que el gobierno de Correa ha planteado es buscar una economía postpetrolera. Está claro que las reservas que quedan en el Ecuador son muy pocas y a corto plazo. Es cierto que sí que se busca, con el contexto del cambio climático, una visión mediática de posicionamiento del gobierno como un gobierno ecologista, como un gobierno preocupado por los pueblos indígenas, con una coyuntura con el caso Texaco políticamente muy vigente, pero por el otro lado tienes unas leyes de minería que atentan o que se contradicen con los principios de la Constitución, pero que básicamente la Amazonía centro y sur está otorgada a concesiones mineras. Yo le llamo esquizofrenia porque, por un lado, hay sectores del gobierno en que están intentando plantear un modelo más acorde con la Constitución y con estos proyectos del buen vivir y con la armonía de la naturaleza, pero por otro lado, no hay que olvidar que el Ecuador necesita ingresos. El petróleo es la principal rubro para la economía y, por tanto, necesita formas alternativas. Y en este caso, parece que el gobierno ecuatoriano sustituye el petróleo por la minería. Revisemos toda la ley minera y hagamos. Nosotros no estamos diciendo no a la minería. Y si hay muchísima gente de nuestros compañeros que viven de la minería artesanal. Compañeros, es hora de trabajar con este acuerdo de proceso de diálogo. Vamos a instaurar en cada una de las regiones, ahí daremos nuestras leyes. You can learn more about the campaign to pressure Chevron by going to Chevron-Texaco.com, and for the corporation's views, visit Chevron.com. For more information on Latin Pulse, visit linktv.org/Latin Pulse. Latin Pulse was made possible thanks to the generous contribution from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Link TV is the only U.S. network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries, and diverse cultural programs. Programs which connect you to the world. To learn more, visit linktv.org.